Bienvenidos al programa La Boadilla de hoy. Hoy vamos a hablar de un poco de historia submarina, historia subacuática, a través de la experiencia de Carlos Maraver, que es buzo y fotógrafo submarino, y también hablaremos o recordaremos la entrevista que hicimos a Blas Toro hace unos años sobre la historia y la geografía urbana de Zafra. Así que Carlos me está esperando, nos vemos ahora. Bienvenidos al programa de La Boadilla de hoy en un entorno muy conocido aquí de Zafra, en el centro, neurálgico de lo que es la ciudad, aquí en el Parque de la Paz, concretamente en el bar Las Palomas. En la hora que estamos grabando la entrevista, es un día que está bastante caluroso, aquí con la sombrita, y agradecemos al bar de Las Palomas que nos haya servido en la hora del café, estos cafés, y que podamos conversar pues aquí de algo que no hemos hablado nunca en ningún programa de La Boadilla, de los muchos que hemos hecho, que es de submarinismo, de fotografía subacuática o submarina, y precisamente con un hombre de aquí de Zafra, conocido, la familia Maraver, muy conocida aquí, que es Carlos Maraver. Muy buenas, Carlos. Muy buenas tardes. Bueno, hace mucho tiempo que estábamos para esta entrevista, sobre todo para dar a conocer una faceta que a lo mejor poco conocida, no sé si en ti, aunque tú ya te manejas en grupos de submarinistas, de fotógrafos submarinos, pero que tú eres guardia civil de profesión. Y claro, yo la primera vez que hablé contigo, Carlos, cuando hablábamos de submarinismo, yo siempre me vino a la mente de los grupos de la Guardia Civil de submarinismo, al que en este caso tú no perteneces. No. ¿Cómo nació el que tú, supongo que una afición que va mucho más allá también de tu profesión como Guardia Civil, cómo vino la historia de meterte debajo del agua? Esto es una historia, la verdad es cuando yo ingresé en la Guardia Civil, después de terminar la práctica en la línea de la Concepción, me destinaron a Formentera, que es la isla pequeñita que se encuentra debajo de Ibiza. Uh-huh. Y allí la verdad que con un amiguete que vino destinado conmigo, hicimos buenas migas, me llevaba a hacer un poquito de pesca submarina. Yo la verdad que la pesca submarina como que no la aguantaba mucho y tal. Y él sí le gustaba más el tema del buceo, él sí quería hacerlo, yo no. Entonces íbamos mucho a un centro de buceo que hay en Formentera, se llama Belmari, y él iba a informarse para hacer cursos, para hacer tal. Aparte nos enseñaban, porque tenía un centro de recuperación de tortuga boba, tenían 10, 12 tortugas que venían a lo mejor con palangre, enganchaban los palangres de la pesca y tal. Y a mí me gustaba ir mucho al centro de buceo con él, no por bucear, sino porque me gustaba mucho ver a las tortugas. Era muy curioso verlas, muy bonita, y además una cosa que aquí acostumbrado a ver los Galápagos, ver una tortuga que mide casi 1 metro, pues la verdad que nos llama mucho la atención. Entonces, claro, a raíz de ahí ya empezó el dueño de lo que es el centro de buceo, que es actualmente el prestigioso biólogo marino Manu Sanfeli, aparte es videógrafo de National Geographic también, y nos hicimos muy buenos amigos. Y él comenzó a picarme un poquito. Yo le decía, yo Manu, lo siento, pero yo soy de Extremadura, yo soy de estar arriba de la superficie, no debajo. Pero entre él y sus trabajadores, Jorge, José, Cristina, al final consiguieron meterme debajo del agua. Y ¿qué sensación? La primera sensación que tiene uno. La primera sensación es que cuando uno se coloca el equipo y se pone la primera tapa en la boca y empieza a respirar, dice, dice, podré hacerlo ahí debajo, podré hacerlo. Entonces, claro, la primera, prueba era 1,5 metros, 2 metros de profundidad, y nos poníamos de rodillas en el fondo. Apnea, ¿no?
No, con la misma, con la el misma, equipo sí. puesto. Y éramos 2 o 3 personas y José, que era el instructor, te dice que, bueno, a ver, debajo del agua, que si respiras bien, que si estás tranquilo. Y yo me di cuenta de que se podía respirar debajo del agua y que no costaba trabajo ninguno. Que yo pensaba que ello iba a ser un mundo... ¿Cómo se respira debajo del agua? Porque igual que aquí. Vamos, hombre, lleváis un equipo, lleváis una escafandra, pero no hiciste curso a priori, o sea... No, eso primero fue una prueba, a ver... digamos un bautizo, que se le suele bautizo, llamar. Son sin curso ni nada. Sin curso y sin nada. Digamos que el bautizo consta de eso, de enseñarte unas nociones básicas, en las cuales te ponen un equipo y en un principio te bajan a un par de metros o 3, ves cómo funciona y si tal luego pues te bajan a 5, 6, 7 metros, dura a lo mejor 20 minutos, 25, 30 y yo la verdad que tal y como acabé esa experiencia y además que es que no me lo pensé 2 veces, lo primero que fue decirle a Manu, digo, el siguiente curso que haya, méteme. Y bueno, y a raíz de ahí pues ha sido a curso, ahí llegué a sacarme en Formentera hasta buzador de rescate y bueno, la verdad que... ¿Cuántos niveles hay entonces para los que no sabemos mucho de esto? Niveles y especialidades. O especialidades, vamos a decirlo así, ¿no? Niveles, por ejemplo, yo empecé a sacarme con una certificadora que es PADI, que es americana. Y bueno, ahí a mí el siguiente nivel hubiera sido Dive Master, que sería como guía submarino, guía subacuático, y el siguiente sería ya instructor. Pero bueno, yo como la verdad que mi idea era volver a Extremadura, no quedarme allí, entonces digo, me quedo en Rescue Diver, que digo la verdad que no... Que yo no quería dar curso. Que incluso además para tu trabajo, en un momento que lo necesites, quiero decir, desde la... Es que... podría a lo mejor contar contigo, ¿no? Sí, bueno, de hecho es una cosa que te voy a comentar antes, aquí en Extremadura y más concretamente en la provincia de Badajoz, disponemos de una asociación, que es la Asociación Extremeña Multisectorial, que está, digamos, especializada en rescate subacuático, a la cual pertenezco también, y es de la Diputación de Badajoz, siempre para ponernos a las órdenes del GEA de la Guardia Civil para lo que ellos necesiten. Sí, pues bueno, pues alguna... Si hay alguna búsqueda, algún rescate... En un pantano, en todos los kilómetros de agua dulce. Repartido por toda la provincia de Badajoz, cada uno con nuestros equipos, cada uno todo, o sea que si hubiera un rescate rápido que actúa muy rápido, bueno, siempre se puede localizar a una persona que esté más cerca, en este caso tú. Evidentemente. Porque no hay más gente de aquí que tú conozcas, a lo mejor alrededor de la entrevista hay más gente que se dedique... En Zafra sí conozco una persona que hacía submarinismo, luego tengo otro amigo que tiene también el primer nivel también, que ese, bueno, por motivos de trabajo, laborales y tal, pues no, el chaval no tiene tiempo. Mi mujer sí tiene también el primer nivel hecho, aunque no lo practica, muy a mi pesar, pero no lo practica. Y que yo sepa aquí, en Zafra, que yo sepa nadie más. Gente, ¿no? Bueno, la cosa de que siempre en este tipo de entrevistas, a lo mejor que nos ven en muchos sitios, casi 50 kilómetros a la redonda, pues haya alguien que lo haga y que en un momento determinado pues se pueda hacer casi una asociación, vamos a decir, intercomarcal también, para cualquier expedición que se haga, no solamente, que ahora hablaremos de ello, no solamente al mar, a la costa, quiero decir, de Huelva o de Cádiz, sino también a los cientos y cientos de kilómetros de costa dulce que tenemos en Extremadura, que hay muchas cosas de las que hablaremos ahora mismo bajo el agua, ¿no? Ahora mismo, quiero decir, vosotros, claro, para que la gente sepa un poco, ¿no? Vosotros lleváis un equipo, vais perfectamente equipados. ¿Cuáles son los elementos que normalmente, bueno, las bombonas que vosotros utilizáis, según la profundidad supongo que tendrá un tipo de presión de aire,
Vamos ¿Cómo a ver, funcionamos? Un la poco para que botella- la gente... Las botellas que nosotros normalmente solemos utilizar están en el rango de 12, 15 y 18 litros, ¿vale? Las normales. Luego hay bibotellas. Bibotellas pueden ser 2 de 10 litros hasta 20 litros, incluso puede haber algo más. Para inmersiones más Entonces, duraderas, ¿no? depende de la botella que lleve y a la profundidad que baje, pues podrás estar un poco más, podrás estar un poco menos. También la frecuencia de respiración que se tenga. Claro, no es lo mismo una persona que lleva 5 inmersiones a una persona que lleva 200. El desarrollo El incluso, desarrollo ¿no? y Pulmonar, efectivamente, y la diafragmático. respiración. Yo, por ejemplo, entro y ya tal y como entro en el agua, sin darme cuenta, a lo mejor estoy en 20 metros de profundidad y estoy relajado. Estoy relajado porque estoy acostumbrado. a profundidades también bastante grandes, ¿no? Profundidades en buceo recreativo, Entre... como máximo son 40, pero se tiene puesto un límite si puede ser en 30. En 30. ¿Qué es lo más bajo que tú has llegado a bajar? Yo por error bajé hasta 48 metros en Esvedra, en Ibiza, pero por error. Fue que estaba mirando, agua muy clara, no te das cuenta, y cuando miré el ordenador de buceo y me vi 48 metros, digo, wow. Digo, Eso ya para es arriba, peligroso, porque ¿no? el problema no es bajar, el problema es subir, que debemos de hacerlo a una velocidad. La descompresión que se Para llama. realizar la descompresión, nuestra sangre se llena de burbujitas, de microburbujitas, entonces tienes que darle tiempo al cuerpo a eliminarla. Normalmente dicen que suele ser a 9 metros por minuto, ¿no? A subir más o menos 9 metros en un minuto, y el cuerpo supuestamente le da tiempo a... Esos 9 metros en un minuto de Sí. poco a poco y subir. Eso es la subida estándar. La subida estándar que hay. Como norma general, 9 metros por minuto. ¿Alguna vez lo ha pasado más? En alguna inmersión, quiero decir, porque a veces, claro, es como todo, quiero decir, puede fallar la bombona, se te puede escapar Bueno, y hay días que uno no está bien Hay- físicamente a lo mejor, y eso también influye, ¿no? Hay días que sí, puedes ir mejor, puedes ir peor. También lo que navegues debajo del agua, te puedes fatigar mucho. No es lo mismo nadar 200 metros en su que nadar 200 metros, aletear 200 metros bajo el agua, te fatigas un poco más. Entonces, bueno, sí, hay veces que bueno, estás a 20 metros de profundidad y parece que empiezas así, como a hiperventilar y tal, pero bueno, ahí están las formaciones que nos dan precisamente para solventar ese apnea también, ¿no? ese También problema. pruebas de apnea para intentar... No, eso no. nosotros la apnea en submarinismo, la apnea la tenemos prohibida. ¿Sí? Siempre No habéis hecho tenemos que ningún, respirar, por si hay siempre. algún problema en que tenga... Que no pueda disponer de la nosotros bombona por un siempre, accidente. Siempre tenemos que respirar, siempre. No podemos a lo mejor iniciar un ascenso y porque tengamos poco aire, aguantar el aire. No, porque si estás aguantando el aire, digamos que si tú estás a 20 metros, cuando llegues a 10 metros, esos pulmones Claro. han ensanchado al doble. Claro, Entonces puedes tener una enfermedad colapso. descompresiva bastante grave. claro. O sea, Siempre vais en pareja, supongo que Sí. siempre vais Siempre, como mínimo, en pareja. en pareja. Por Siempre si hay algún como problema. mínimo, no podemos quedarnos solos, aunque bueno, sí es verdad que los fotógrafos submarinos Van solos a veces. no es que vayamos solos, sino que somos muy solitarios. A lo mejor yo estoy haciendo mi foto aquí y a lo mejor mi compañero la está haciendo allí. Y a lo mejor otro compañero la está haciendo allí. Y a veces uno Entonces- se sale un poco de esa... Entonces hay veces que, bueno, sí es verdad que cuando levantas la cabeza y no los ves, dices, ¿y este dónde está ahora? Y entonces te vas a buscarlo, aunque das con ellos, pero un que- poco de miedo siempre da, un poco de respeto, ¿no? Meterte Ya, vale. debajo. Miedo no, es respeto. Respeto porque Es nunca respeto sabes lo porque, que hay ahí abajo, ¿no? Efectivamente, la mar siempre te puede dar una sorpresa. Aquí ahora mismo no tenemos, digamos, en la zona donde nos metemos,
no solemos tener tiburones. Pero bueno, sí tenemos... Hay otros peligros como son los ríos, por ejemplo, los vórtices que se forman de las corrientes en los ríos. No, pero algunos... eso a nosotros, si hay corriente, ya directamente entramos con precauciones. Si hay corriente... Con una buena línea de vida para estar efectivamente, y siempre intentamos organizar la inmersión de tal manera que siempre el final sea a favor de la corriente y nunca en contra. Es que siempre se ha dicho en los ríos, sobre todo, ¿no?, que las corrientes, que además son peligrosas, sí, los ríos, te pueden sumergir o que se te pueda atar algo. Remolinos que no, pero a nosotros no, a nosotros eso ahora mismo sí se forma, hay veces que en el mar sí que se han formado algunos remolinos o lodos, pueden coger, pero como que es muy improbable que pase algo. Que eso pase. Ahora mismo, y más en las costas españolas, podemos disfrutar del submarinismo a tope y prácticamente sin peligro alguno. Con seguridad, total seguridad. El único peligro es el que tú quieres asumir. Simplemente. Hasta donde tú quieras llegar. Hasta donde tú quieras llegar. Esto te pone unos límites, de aquí hasta aquí. Siempre y cuando estés dentro de esos límites, no vas a tener nunca ningún problema. Bueno, a lo largo del tiempo empezaste dentro del mundo de la biología, vamos a decir, marina, por tus instructores o animados por instructores, pero tú sí, has cogido siempre la vertiente, si me equivoco me corrige, que es fotografía, ¿no? Investigación de vídeo y fotografía subacuática. Supongo que en aquel momento, cuando estabas aprendiendo allí en la isla, el descubrí un mar maravilloso, ¿no? Submarino, con tantas especies, con tanta esa sensación que vemos en las películas, ¿no? Las aguas, ¿no? Ese color, esa sensación de que cuando uno ve un vídeo, ¿no?, submarino, ¿no?, de las corrientes, de los peces, de las algas, supongo que eso ya te descubrió artísticamente o por lo menos visualmente un mundo que te atrajo especialmente, ¿no? Porque ¿cómo decidiste? Quiero decir, empezaste a meter en la fotografía más que en la biología marina o la... Yo a mí lo que sobre todo me llamaba mucho la atención era cuando los domingos normalmente se cerraba el centro de buceo. Entonces, ¿qué hacíamos? Los que éramos de allí, digamos, cogían los domingos y los instructores, Manu, el biólogo que te comentaba antes y tal, pues cogíamos los barcos y nos íbamos por nuestra cuenta, claro. Manu aprovechaba para sacar su mega cámara y empezar a hacer vídeos, fotos. Y bueno, yo la verdad que iba con ellos y bueno, yo recuerdo cuando veía aquel cacharro y sobre todo cuando Manu se tiraba al agua, que entre dos le dábamos el aparato, decía, por favor, tener mucho cuidado si los vaya a golpear con algo. Claro, yo no entendía nada, aquello era prácticamente todo de aluminio, todo eso, y yo decía, bueno, vamos a hacerle caso. Y yo se lo daba y, claro, yo luego veía las imágenes que él sacaba y yo decía, joder, qué bonito, macho. Súper sensible, ¿no?, esas cámaras, esas... Entonces, claro, pues en un principio te llama la atención, lo que pasa que económicamente allí no podía hacerlo. ¿Qué pasa? Que una vez ya que me vine destinado aquí a Zafra, digamos que, bueno, el buceo durante unos 6-7 meses lo dejé aparcado, porque claro, no sabía dónde ir, no conocía a nadie, no, aquí en Zafra no había nadie, en los alrededores tampoco conocía a nadie, y bueno, pues mi suegro, pues tengo la suerte de que ellos viven en Marbella, y mi cuñado me dijo que allí, que tenía un amigo que conocía un club de allí y tal, y digo, hostia, pues... Esta es mi ocasión, ¿no? Digo, ahora o nunca. Entonces fui a ese club, que es el Centro Oficial de Investigación Subacuática de Marbella. Y bueno, allí hablé con su presidente, me dijo que sin problema, que allí que me apuntara, que allí estaban para lo que ellos quisieran, que todo lo que necesitara me lo iban a poner. Y cierto totalmente, vamos, a día de hoy sigo, después de 14 o 15 años, sigo apuntado al club. Y te das escapas, ¿no? Sí, me pego mis escapaditas, me buceo con ellos y tal.
Pero allí realmente ha sido donde me ha saltado a mí la chispa de la imagen submarina. Porque allí pues he conocido a auténticos campeones. Auténticos campeones. Tengo allí, por ejemplo, a Jesús Osorio, buen amigo mío, gran amigo mío, y actualmente subcampeón de Europa. De fotografía. De fotografía submarina. Submarina. Y hace 2 años fue campeón de España, este año pasado quedó tercero. Y bueno, la verdad que es que todo, digamos que prácticamente el 99% de mis conocimientos son gracias a él, porque es con la persona con la que suelo ir, con él, con otro amigo que es Juan Erola, que también participa en campeonatos. Este año, dentro de un par de semanas, participará también en el andaluz, muy buen fotógrafo, Raúl Garciolo, que son muchísimos, y a raíz de esta gente pues conoces a más gente que están abiertos a enseñarte lo que tú quieras y a cogerte con los brazos abiertos. Entonces pues bueno, ahí empecé un poquito, una cámara, luego otra un poquito más grande, luego otra un poquito más grande, hasta que ya empecé a competir. Quiero decir, las cámaras que utilizáis para la fotografía y el vídeo, supongo que son cámaras de fotografía y vídeo, no sé cómo va esto. Yo en mi caso tengo una Nikon D7200. Una cámara normal de tierra. Lo que pasa es que luego sí es verdad que lleva una caja submarina que da acceso a todos los botones de la cámara. Claro, vas dentro de un armazón para poderte desplazar. Efectivamente. Y ligero, ¿no? Porque tiene que ser también, bueno, fuera del agua es pesado. Luego ya dentro del agua sí, porque es fácil. Bueno, es una carcasa, es una cosa así más o menos de grande. Luego lleva su frontal, luego lleva unos brazos, esos brazos a su vez llevan flashes, arriba llevamos una luz de enfoque. Entonces los flashes van con fibra óptica. O sea, es una cámara adaptable luego a ese tipo de... Sí. Hombre, que necesita, porque date cuenta que uno de los problemas que hay puede ser el lodo, el polvo... Sí, vamos a ver, en el mar siempre... En el mar siempre hay turbulencias, ¿no? Que es muy complicado, ¿no? Nosotros, el enemigo de los fotógrafos... Los coloides, ¿no? Es la suspensión, claro. Sobre todo la suspensión. Claro. Quien controla... pone una colocación de flashes perfecta para evitar la suspensión, saca unas fotos espectaculares. Eso es complicado, ¿no? Es decir, evitar esa corriente de polvo, de coloides. Que eso está siempre en superficie. Que se vea siempre limpio, ¿no? El fondo. Claro, depende de cómo tú coloques el flash, al pegar el fogonazo vas a ver toda la suspensión o no. Claro. Puedes colocarlo de una manera que cojas solamente luz residual y esas motitas que van en suspensión las cojas de lado y no reflejen a la cámara. Hay que esperar el momento. Es más colocación de flash. Más que esperar el momento. Más que esperar el momento. Y bueno, también como esté el agua, hay días que hay muchísimo menos, está el agua que ves y hay otro día que no veo de aquí a la cámara. Claro, las algas también, la revolución de las mareas. Que también es eso, que igual un día la mar tiene esas cosas, igual un día está perfecta, que otro día te metes y no ves a 2 metros. Bueno, y ahí empezaste a hacer fotografías que hasta llega un punto en que te presentas también a certamen, ¿no? Efectivamente, ya cuando ya me empezaron a animar, estos amiguetes y tal, bueno, en el mismo club de buceo de Marbella, hacía un concurso de fotografía submarina para lo que son los socios. Íbamos 15, 20 fotógrafos. Gente con cámara ahí. Sí. Y bueno, la verdad que echábamos un día muy bueno, disfrutábamos, hacíamos 2 inmersiones y luego presentábamos 3 fotografías. Y bueno, sí, es verdad, he cogido varios premios. Y has cogido varios premios, ¿no? He cogido varios premios ahí en el del club, que bueno, no eran fotografías, digamos, espectaculares, pero bueno, para lo que llevaba yo estaba muy satisfecho, la verdad, y eso hace que te animes todavía más, y ahí a campeonatos un poco más, a Open,
que hay, que sí es verdad que te encuentras pues a los mejores de España y del mundo. Claro. Y bueno, el último que se hizo fue el Open de la Herradura, el segundo Open de la Herradura, que bueno, ahí contábamos con los mejores de España. Y bueno, y logré, pues entre todos logré un quinto puesto que Hombre, a nivel verdad, nacional. Sí, que me salió. ¿Con qué muy- foto fue? ¿Que recuerdas? Yo recuerdo en la de macro gané medalla de oro. En Macro, macro que es un acercamiento. Un acercamiento a una galatea, que es como un cangrejito que está siempre metido en las grietas. Y es así un rojizo con azul, y eso muy bonito. Y es un animal, el caso que es un animal nocturno, ¿sabes? Aunque de día se puede ver tranquilamente, si te asomas en las grietas, a lo mejor grietitas así y tal. Entonces, bueno, metí la cámara, puse el frontal ahí y los flashes los coloqué y llegó ahí el momento de sacar y cuando una gran disparé foto, ¿no? y digo, ¡buah! Digo, ¿Qué foto, pasaba, no? Y la verdad que es que, si te digo la verdad, ese día, cuando hice esa foto, yo ya casi que estaba de vuelta. Yo estaba esperando a dos compañeros que terminaran de hacer Fíjate. su fotografía y mirando en la grieta vi la galatea y digo, hombre, A veces lo que uno no se espera luego sale. efectivamente. Y bueno, pues de ahí ya hemos seguido hasta que el año pasado al final conseguimos ir al Campeonato de España. Y bueno, de los 22 participantes que estábamos, logramos quedar los números 17. ¿No? Entonces, como comienzo, Muy bien. lo vimos bastante bien, además una experiencia espectacular. Y que bueno, vamos a ver, ¿cuánto tiempo estamos hablando desde que empezaste en el mundo este? Vamos a ver, con la cámara esta ya, Que- digamos, para... Que todavía te queda mucho campo y muchos campeonatos. Donde digamos que he invertido mucho dinero. En materias caros siempre, ¿no? De Porque lo que ya ahí utilizáis, sí he ¿no? invertido en los mejores materiales que hay. Entonces con esa llevo 2 años y medio. 2 años y medio, 3 hace ahora. 3 hace ahora. Y cada cierto tiempo tienes que renovar, ¿no? Sí, Supongo sobre llegan todo nuevas revisiones, porque cualquier fuga de agua... Claro, es que estamos hablando incluso el propio traje, de los hecho, neoprenos, ya he llegado a inundar alguna cámara. Claro. Y hombre, cuando estás debajo y ves que empieza a entrar agua y por tu propia seguridad no puedes ascender a superficie, porque hay que hacer las paradas y todo de descompresión, entonces la estás mirando y estás diciendo insalvable, Claro. se ha ahogado. Y bueno, yo esa cogué... ¿Se puede recuperar una cámara ahogada? No, Imposible. si es con el mar no, si es con agua salada... Sí, por eso te digo. Es prácticamente Imposible. irrecuperable y máxime como le entre más de un dedo. Claro. Y esta le entró bastante más de un dedo. Y luego los trajes, ¿no? Los neoprenos, todas estas cosas que utilizáis, también tienen que estar perfectamente. Neopreno, pues yo en mi caso tengo los 3 tipos que hay, que son húmedo, semiseco y seco. Y depende del frío, pues así nos ponemos. Claro, claro. Por ejemplo, este fin de semana pasado hemos estado en el pantano de Gabriel Galán haciendo unas prácticas del curso del B3 de FEDA y bueno, ahí he estado con el semiseco y la verdad que muy bien, no he pasado frío, pero sin embargo este 1 de enero decidimos, ya que no podíamos salir fuera por el tema de los confinamientos, los cierres perimetrales y tal, como nos podíamos mover dentro de la comunidad, pues decidimos, y como no se podía salir, tampoco en Nochevieja, porque teníamos el toque de queda, pues decidimos, como todos, nos íbamos a acostar muy tempranito, el día 1 de enero nos íbamos ahí a los Ar de la Vera, a meternos, a hacer nuestra primera inmersión del año. Con un frío. A 6 grados el agua. Helado. Yo estuve la yema de los dedos hasta las 24 horas, no noté la sensibilidad completa. Fíjate. Y yo iba con traje seco, que Imagino. Supuestamente el cuerpo no me lo mojé nada. Por eso digo que es lo, O sea, no me más, mojé es lo nada. que más protege el traje seco. Había gente que sí se estaba mojando, Madre mía. Porque Y- luego estamos hablando de los problemas de hipotermia que puede haber, a ciertas Sí. profundidades, que eso también es una de las cosas que más
Sí, la que hay que hipotermia, tener- bueno, te da avisos, te da muchos avisos. O sea, nadie sale del agua con una hipotermia, a no sé que tú quieras tener una hipotermia. Sí, en el momento que vas viendo que Porque te uno de va, los primeros síntomas son los tiritones. Nada más que empieza a tiritar, fuera. hay que largarse. Ujú. Fuera, y que el cuerpo empieza a eliminar mucho líquido por por la orina, claro. Claro. Empieza a eliminar líquido, son unas ganas de orinar horribles. Cuando tiene hipotermia, uno Sí, de los cuando síntomas es ganas de orinar, ¿no? El cuerpo empieza a eliminar Claro, se líquido, defiende calentándote y eliminando con- líquido. calentándote el cuerpo con la orina, claro. Por eso dicen que esto es algo que tenemos entre los buceadores, que existen dos tipos de buceadores, los que se mean en los trajes y los que mienten, Claro. ¿sabes? Quien haya estado simplemente al mínimo borde de una hipotermia, de principio de hipotermia, no una hipotermia, pero de principio, cuando ya empieza el cuerpo a enfriarse, ese se ha meado dentro, sí o sí. Por eso, no, Sí y o sí. además, es Mucha una gente de- dice que asco. no, es que es una defensa, es una que es defensa del cuerpo. Es más, es que es Sí, inaguantable. sí, sí, totalmente. Es inaguantable. Si llegas hasta ese punto, y por ejemplo los fotógrafos submarinos, si llegamos a ese punto, porque hay veces que nos pegamos una hora parados en un sitio haciendo una foto. Claro. Depende del animal que sea, una gambita, algún chafarroca, que son así de chiquitito, pececito que está en los arenales, se te coloca en las Cuanto más piedritas. pequeño el animal, como es más, ¿qué te decir? Es como más A mí me gusta, premioso en este caso. a mí me gusta mucho la macrofotografía submarina, me encanta. Acercarte a los Me pequeñitos encanta porque es que a mí siempre todo el mundo que me pregunta por el submarinismo, ¿ya has buceado con tiburones? No, yo todavía no he buceado con tiburones. Bueno, llegará el momento. Llegará, sí. Porque sí, esto si siempre Dios- es plantearte retos si continuos, Dios, ¿no? si Dios quiere, este verano subiremos creo que era en Bermeo, y intentaremos hacer una inmersión con una empresa que se dedica a eso, a subir, a llevarte a una zona donde hay tiburones. Bueno, pues ya Entonces, sabes. bueno, esa es la experiencia, pero si te digo la verdad, a mí lo que me llama la atención es la microvida que hay. La microvida. Yo puedo caer en una inmersión y cuando todo el mundo hace un recorrido y se va por ahí, yo a lo mejor caigo y me muevo del ancla a lo mejor 3 metros. Porque en 3 metros he visto una gambita, Sí, sí. he visto nudibranquio, que son una especie de babosa submarina muy chiquitita, multicolores, muy bonita. Bueno, todo esto te tendrás que estar documentándote continuamente de la biología marina, ¿no? Esto efectivamente. Para poder identificarlos y luego probar. Y Por ejemplo, esta gente. bueno, el Polo, que me gusta mucho, pone Federación de Actividades Subacuáticas, puede ser. Federación Española de Actividades Subacuáticas. Subacuáticas. Y luego este club de buceo que está en Calahonda, en Granada, hace precisamente lo que tú dices, hace todos los años, bueno, antes de la pandemia, a ver, ahora ya cuando ya no pueden dejar otra vez hacerlo, pero todos los años hacía un concurso de fotografía, pero no se premiaba la mejor fotografía, sino el máximo de especies que tú pudieras sacar. Máximo especie. Entonces, claro, pues, te juntas allí pues con 10 biólogos marinos, porque los biólogos marinos van todos allí, hay muchos biólogos marinos, son fotógrafos, y aprendes muchísimo. Sobre todo ya no a identificar la especie, sino a dónde tienes que localizarla. Claro. Una maravilla. A ver, y por eso te digo que a mí en especial es la macrofotografía submarina, es la que me gusta. Bueno, hay que hablar que mientras estamos hablando, pues verán imágenes de diferentes fotografías, de vídeos, de fotografías. Me llama mucho la atención porque, bueno, estamos hablando del mar, ahora hasta el momento pero claro, vosotros habéis movido, pues también por la geografía extremeña y tenéis una serie de vídeos bueno, ahora destacaría dos que a mí personalmente, porque conozco los sitios, me llaman de una manera especial, que uno es los dólmenes o el dolmen de Guadalperal, en el pantano de Valdecañas, y luego la torre de Floripes, ese castillo de roca frida que quedó sepultado por las aguas del pantano de Alcántara. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Con quién acompañaste? Porque tú perteneces a varios clubes de buceo. ¿Con quiénes estas experiencias
de meteros debajo de la superficie acuática extremeña y sacar cosas enterradas, bueno, visualmente. Esto, bueno, esto una vez ya que acabamos, digamos, el primer confinamiento de la pandemia, yo también estoy en otro club que ¿Cuántos clubes está? ¿Está unos cuantos, no? Estoy en un par de ellos. Vale. Bueno, en la Escuela Española de Actividades Subacuáticas, se encuentra en Plasencia. Y bueno, como dice su presidente, eso es un club libertario. Nosotros no pagamos cuotas, nada, pero sí hacemos muchas actividades. Tenemos un grupo y uno propone, y si se puede hacer, ¿por qué no lo vamos a hacer? Claro. Entonces, bueno, su presidente, pues Pepe, justo cuando empezaron a dejar movernos ya por Extremadura, como llevábamos tiempo sin bucear y todo, pues propuso que por qué no hacíamos unas inmersiones basadas en patrimonio sumergido de Extremadura, todos por pantanos, cuando se crearon pantanos y tal. Y bueno, la verdad que a mí me interesó bastante porque bueno, todo lo que sea... Hombre, y eres extremeño. La experiencia, soy extremeño, y bueno, la oportunidad de poderlo grabar debajo del agua, porque bueno, por ejemplo, la que has comentado, la Torre de Floripe, en verano se puede ver tranquilamente fuera del agua, pero no es lo mismo verla fuera que sumergida. Yo vuelo por al lado de esa... por al lado de la torre, yo le doy vueltas a la torre. Claro, porque claro, está sumergida, además que ha estado sumergida en los últimos tiempos. Una de las cosas que siempre me ha llamado mucho la atención del submarinismo es la sensación de ingravidez que tiene. Sí, de que estás volando en el agua, ¿no? Estás volando. Y bueno, sí, una de las primeras inmersiones que hicimos fue la Torre de Floripe, que precisamente cuando empezamos ese día estaba justo a ras del agua. Y bueno, como comienzo, para ver cómo hacíamos y tal, bueno, pues fue lo que te he comentado, bajar hasta abajo y... ¿Cuántos metros ahí os sumergiste? Ese día bajamos 11 metros o por ahí, 11 metros y subimos dándole vueltas a la torre, dándole vueltas y bueno, la verdad a mí me gustó bastante. Siempre hay que ver que la visibilidad en un pantano es escasa, nula, por no decir prácticamente que no ves nada. Claro. Todo lo que haya de 1,5 metros más adelante no lo ves. Bueno, yo a mí me gustaría contarle a la gente que si no conoce el pantano de Alcántara, algunos compañeros, amigos que hemos realizado viajes allí, la Torre Floripe es una torre que incluso es curioso, ahora ya lo hablaré contigo, algunas anécdotas que se cuentan allí. Es una torre que está sumergida, era una torre que está vinculada a Floripe, que era hermana de Fierabras, el famoso Fierabras que sale en el Quijote, que tenía un bálsamo, el bálsamo de Fierabras que sale en el Quijote, que producía la inmortalidad que lo tomaba, ¿no? Aunque a Sancho Panza y a Quijote le produjo diarrea, ¿no? Y eso cuando lo cuentan en el Quijote, pero era el bálsamo con el que se decía que se embalsamó el cuerpo de Cristo. También la Torre Floripe albergaba el mantel de Coria en sus tiempos. Tiene reminiscencias templarias, incluso los barriles que dicen que en la noche de San Juan salen a flote en el pantano. Todas estas cosas vosotros también lo contaron en un momento determinado, porque es un castillo muy misterioso, ¿no? Ese castillo. A mí, bueno, ya te digo, la primera inmersión que hicimos fue darle vuelta, pero luego hicimos hace varios meses, hicimos una segunda en la que entramos dentro. Entonces, claro, una de las... Además se ve por las escaleras como... Efectivamente, entonces una de la leyenda, una de las cosas que te cuenta en la leyenda, era de que hay veces que los fantasmas del castillo pues hacen unos remolinos justo por las escaleras que suben hasta arriba. Claro, y bueno, nosotros nos metemos, vamos directamente a la puerta y bueno, la primera entrada, nada más entrar, yo recuerdo, nada más entrar, lo primero que hice fue mirar la escalera y decía, joder, y me vino lo de los fantasmas y lo de los remolinos, y yo miraba así como diciendo,
Ostras. Nunca has visto ninguna Digo, sombra en el agua digo. detrás de ti, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos como curiosidades que hay. Sí, sí. Pero bueno, sí es verdad que bueno, entramos un poco dentro de lo que es la torre, con sus guardianes, porque sí tiene guardianes dentro, tiene siluros de Ah, sí. 1,5 metros. Los siluros son bastante Son grandecitos bastante e grandes, impresionan, ¿eh? Sí. No los tenemos. Un compañero grabó uno, pero quedó todo muy removido y no salió bien la imagen. Queremos volver a entrar otra vez. O sea que hay Ah, muchos siluros que están allí hay custodiando, ¿no? 2 o 3 siluros dentro de lo que es la torre. Y claro, pues, queremos entrar otra vez precisamente para grabar esos guardianes. Intentar grabarlos sin que se mueva nada del fondo. Es que en el momento que se mueva, levanta toda la suspensión y fíjate, ya no se ve nada. y ya no se ve nada. Y ya te digo, esa inmersión pues la tendremos que hacer ya pronto, porque la torre de Floripe de aquí a nada empieza a descender el pantano y ya deja de ser subacuática. de ser subacuática. Y ya no. Sí. ¿Qué es lo más bonito que has visto debajo del mar? Que si algo, aparte de las fotografías que has hecho, ¿qué es lo más maravilloso que de todo has rescatado en estos años que te impresionó de una manera muy particular? A mí como impresionarme fue la última vez que he estado en Formentera, que he ido donde estuve viviendo, he vuelto varias veces de vacaciones. Y bueno, justo cuando yo me vine destinado para Zafra, de allí de Baleares, uno de los barcos con los que yo hacía la travesía de Denia a Ibiza naufragó en la bocana del puerto de Ibiza. Además fue muy sonado porque no murió nadie, gracias a Dios, pero todos los tripulantes y pasajeros y tal tuvieron que llegar nadando hasta la orilla. Pero claro, a mí me llamaba mucho la atención porque era un barco que viene con camiones, viene con todo, y el barco al final se quedó allí. El barco no hubo manera de reflotarlo. Entonces, la última vez que precisamente estuve con Manu Sanfeli, buen amigo mío, y lo primero que me recomendó fue hacer esa inmersión. Dice, tú que lo has conocido. Dice, al barco, ¿no? Bajar al barco. Baja al barco, que la inmersión se llama el Don Pedro, que era como se llamaba el barco. ¿A cuánta profundidad estaba sumergido? El barco está escorado. Está escorado, ¿no? Está escorado hacia abajo, entonces la proa está a unos 43 metros por ahí y la popa está a unos 27, 28 metros. Pero claro, eso de ir bajando y de buena primera encontrarte una hélice impresionante, ¿no? Impresionante. Y claro, no pudimos entrar dentro porque todavía el barco, digamos, no está sentado, entonces es peligroso, pero vamos, los camiones y todo siguen dentro. Fíjate, ¿no? Y ¿con cuántos camiones, una claro, el barco venía con carga de camiones y de coches y de todo, entonces no pudimos entrar dentro por seguridad. Entonces, bueno, estuve viendo el barco y la verdad que es que, claro, quien haya navegado en ese barco y luego lo está viendo ahí debajo del agua, la verdad que te llama mucho la atención. Te llama mucho la atención. ¿Y sorpresas que te haya... sorpresas a lo mejor más desagradable que agradable? ¿De algo que...? No, sorpresa... Nunca... Es que cada inmersión es una sorpresa. Quiero decir, pero algo, sí, algo que no te esperaba, o algún compañero, ¿no? Que entrara en un sitio y no se esperara algo. No, nosotros lo llevamos prácticamente todo pensado en la entrada. Sí es verdad, por ejemplo, que una vez en Marbella, recuerdo que estábamos haciendo fotografías de ambiente y recuerdo que estábamos en el fondo, estaríamos a unos 18 metros de profundidad por ahí, yo estaba con un amiguete. Y bueno, recuerdo que había mucha vida, muchísimos peces, muchos antias, que son unos pececitos naranjas muy bonitos, y había mucho, y estábamos fotografiando piedras llenas de asteroides y eso, y sacábamos la foto y bueno, salían los peces, uy, qué bonito, ¿eh? Y de buena primera vemos que todos los peces hacen así,
se van. Y desaparece, y todo desaparece. Y de buena a primera una sombra por encima nuestra, y los dos, claro, ¿qué pasa? En Marbella se ve, pero si miras de 3 metros o 4 por arriba, tú ves la sombra, pero no ves qué es lo que es. Y al parecer era un tiburón peregrino de los grandes. De los grandes, porque lo vio el del barco, ¿sabes? Bueno, y eso ya... Una pena que no pudiste... Tiburón peregrino no es nada de peligroso, de hecho come plato, o sea que no... Pero bueno, impresiona, ¿no? Pasarlo por encima siempre impresiona. Es un animal impresionante, claro. Impresionante, de los más grandes que hemos tenido, o tenemos en nuestras costas, porque se ven muchas veces por superficie y se ven mucho, Para ir ya un poco terminando la entrevista, me gustaría preguntarte si no ha pasado por tu mente la arqueología subacuática. Ahora que hablábamos de un barco que te encontraste y tal, no sé, hacer un curso de arqueología y acompañar, porque es allá de Cádiz, que tantos pecios hay, ¿no? Todo lo que sea aprendizaje siempre está ahí. De hecho, bueno, lo mismo que hemos hablado antes de la Torre de Floripe, pues hace unos meses también estuvimos en los dólmenes de Guadalperal. Sí. Y yo veo eso, encontrarte, porque claro, tú vas bajando por un cabito que tiramos, ¿sabes? Además que los dólmenes están todos sumergidos y los encontramos. Y esas piedras milenarias, ¿no? Los encontramos por el Google Earth. El Google Earth fue lo que nos marcó el sitio, y ahí en medio de la nada nos tiramos. Y bueno, empezamos a bajar, todo verde, y no se veía nada. Y de buenas a primeras que tú empiezas a encontrarte dólmenes. Y los veías, aquello era increíble. Eso es una gozada, vamos. Mira que se veía poco, pero veías los dólmenes y veías las sombras esas de las piedras y te acercabas y veías el dolmen enorme. Eso es espectacular. Espectacular. ¿No? Eso es espectacular. Pues nada, anímate a la arqueología subacuática. De hecho, hay una cosa pendiente que tenemos los dos entre manos hace ya tiempo y que tenemos que continuar. Hay que seguir. Que es el patrimonio sumergido de Zafra. De Zafra. Zafra tiene importante patrimonio sumergido. De hecho, ya hemos estado en una investigación subacuática y localizado un túnel aquí en Zafra. Y que tenemos que seguir. Hay que seguir. Así que volveremos con eso y a ver si algún día puedo acompañaros también a una de esas aventuras acuáticas. A ver cuando hagamos la Torre Floripe otra vez, a ver si podemos. Te llamo y hacemos hueco en el barco, porque llegamos en barco. Sí, bueno, a mí me encanta. Y podemos hacerlo. Y bueno, y echamos allí el rato. Igual te puedes poner unas aletitas. Yo no tengo problema. Una máscara yo no tengo problema. De hecho, ya aquí en Zafra se hizo un curso de arqueología subacuática hace un tiempo. Y por lo menos una base, vamos a decir, teórica o técnica teórica, sí tenemos. Ahora ya es ponernos en el asunto, ¿no? Pero queda también lo de, ya que estamos en Zafra. Sí, eso como ya te comenté la otra vez, tiene que ser ahora ya en esta época que va en las aguas, no tengamos. Como tuvimos en aquel momento de suspensiones. De que pueda subir el nivel rápido, claro. y pueda venir alguna corriente, porque es lo que estuvimos hablando la última vez. Tú vas por un túnel, pero ¿quién te dice que no cruza otro con corriente? Y te lleve, ¿no? Sobre todo porque no se conoce. El problema no es que te llegue, es a ver dónde te lleva. Claro, ¿a dónde te lleva el túnel? Bueno, hay ese túnel que ya hablaremos, cuando tengamos más información ya hablaremos a la gente de esta historia. Y nada, Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartir este ratito aquí en este día tan estupendo, y ahora ya cuando tú buscaremos un día, tengas tiempo para seguir indagando en las entrañas de Zafra. Perfecto. Y nada, muchísimas gracias por este ratito. Muchas gracias. Bueno, no se vayan, que ahora queda la entrevista del pasado, así que nada, esperen ahí y estamos con ustedes. Hoy aquí en La Bordilla estamos en un lugar realmente pues curioso,
un lugar tranquilo en este tiempo, vamos a decir primaveral, que no ha tocado vivir después de la feria, que realmente si la feria hubiera estado así, con esta climatología hubiera sido mejor. En este tiempo primaveral, aquí en mitad de octubre, en la Casa Palacio de Conde de la Corte, que ha tenido a bien pues dejarnos sus instalaciones para hacer una entrevista aquí de La Guardilla, pues tenemos con nosotros a un hijo de Zafra, un hijo de Zafra de una familia muy conocida, Blas Toro Fernández. Él es doctor en geografía, entre otras cosas. Podríamos hablar muchísimas cosas de su currículum. Bueno, él fue licenciado con grado de Geografía e Historia en la especialidad de Geografía. Como he dicho, es doctor en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad de Extremadura. Es profesor de enseñanza secundaria actualmente. Y además ha sido investigador de la UES, Premio Nacional de Urbanismo, MOPU 1989. En 1993 presenta como una primera parte de lo que vamos a presentar ahora, que es esa segunda parte, que ya tu tesis doctoral sobre, en aquel tiempo, era la memoria de licenciatura, urbanismo y arquitectura aristocrática y de renovación burguesa en Zafra, 1850-1940, publicada en el año 94. Luego, bueno, ha sido ponente, conferenciante, tercer coloquio de geografía urbana en Antequera, Málaga, en el año 96. También, entre otras cosas, pues ha colaborado en la revista de estudios extremeños en el año 97, Feria y Mercado Permanente de Zafra. También, por ejemplo, en el año 2004, pues también Orígenes y Primer Desarrollo Urbano de la Ciudad de Zafra, cuarta Jornada Histórica de la Ciudad de Llerena en 2003, por ejemplo, incluso en las primeras jornadas urbanísticas que hubo en Zafra en el año 2000 y en la séptima Jornada Histórica de la Ciudad de Llerena. Bueno, muchísimas cosas que tiene en su currículum Blas Toro Fernández, que es geógrafo. Realmente, antes de nada, y lo hablábamos hace un momentito mientras estábamos tomando café aquí, en este sitio tan bonito, tan especial y tan urbano, porque también ha entrado parte de lo que ha sido tus estudios dentro de esta tesis doctoral que se va a publicar próximamente. Ya se ha publicado. Se va a presentar, ¿no? Correcto. Ya se ha publicado, pero se va a presentar. Efectivamente, se va a presentar pues el viernes 19 en el Parador de Turismo de Zafra, en la capilla, y bueno, pues a las 8:30 está todo el mundo invitado, ¿no?, el pueblo de Zafra, porque creo que es un tema que, bueno, que es candente, a la gente también le gusta, al aficionado de Zafra, y bueno, y al técnico y al político y al científico, ¿no? Yo creo que toca todas las versiones posibles, ¿no? Y entonces por eso mismo y porque es de nuestra ciudad, ¿no? Claro, hay que decir que esta segunda parte, ya lo que es de ese trabajo que llevaba desde 1850 a 1940, ahora de 1940 a 1995, un estudio de lo que es la dinámica urbanística de Zafra. Pero antes de llegar a ese libro, a esa tesis doctoral, ¿por qué geografía? ¿Cómo te dio a ti de pequeño? Porque hay que decir que tu familia es de aquí de Zafra, de toda la vida. Hay muchos toros aquí en Zafra. Concretamente vamos a situar un poquito tu familia. Sí, bueno, pues mis padres son Aurelio Toro y Cipriana Fernández, ¿no? Y mis padres vinculados de toda la vida a Zafra, ¿no? Mi padre ha sido un trabajador de un almacén de hierro, ¿no?, José Luis Fernández, la carretera de la estación, ¿no?, la mítica e industrial carretera de la estación. Y mi madre pues ha trabajado, ha sido modista, ¿no? O sea que trabajo de los más cercanos al pueblo, ¿no?, se puede decir. Y bueno, ¿cómo me dio a mí por la geografía? Bueno, pues yo estudié la carrera, a mí me gustaba todo lo que era el estudio de las cosas y de los sitios. Cómo eran esos sitios, por qué habían llegado a ser como son, y a veces los problemas o las incertidumbres que nos acarrean esos sitios o esos paisajes, ¿no? Entonces el hecho fue de que yo me empezaba a cuestionar todas esas cosas, no ya en la carrera, sino antes de hacer la especialidad, sino mucho antes, ya en el bachillerato, ¿no?, que lo hice en el Suárez de Figueroa, como casi todo hijo de Zafra que se preste, ¿no? Y bueno, luego me interesaron esos temas de lo que era el paisaje, qué estaba ocurriendo, las transformaciones del hombre en el medio, qué está haciendo ese hombre, si lo está haciendo bien o mal.
y bueno, y todas esas cuestiones. Entonces la geografía me pareció una ciencia muy interesante porque además de saberse todos los ríos y las montañas... Claro que eso es lo que uno puede pensar, geografía, los ríos, el sistema penibético y tal, ¿no? Pero es mucho más que eso. Hombre, son más cosas, ¿no? Porque tienes que saber eso, porque si no sabes los ríos, no sabes las montañas y no sabes lo que es un valle o una cuenca sedimentaria, no puedes luego ordenar el territorio y no puedes opinar sobre algo. Te tienes primero que informar, ¿no? Entonces, la geografía es una ciencia de actualidad porque toca todos los problemas o todos los ámbitos, desde los aspectos sociales, desde los aspectos territoriales, porque nosotros somos o creemos ser entendidos y un poco especialistas en lo que es el territorio, ¿no? Y lo que le está pasando de modificación, de alteración, de problemas urbanísticos, porque yo, por ejemplo, dentro de la geografía hay muchas especialidades, ¿no? Entonces yo me he decantado por la geografía urbana, por el urbanismo, el estudio de las ciudades. Pues en las ciudades, pues fíjate, ¿no? Lo que está ocurriendo todos los días, ¿no? Con el urbanismo, los problemas de tráfico, los problemas de infraestructura, los problemas de barrios insalubres, los problemas de todo tipo, ¿no? Entonces me parecía que podía ser una ciencia atractiva y por eso la hice, ¿no? Y hice la especialidad de geografía y luego el doctorado en geografía. Realmente, bueno, siempre en el sentido que has trabajado en la memoria de licenciatura, trabajaste por Zafra como modelo de ciudad, hay que decirlo, para el resto, evidentemente, de la región en este caso, y ahora también te preocupas por la ciudad. Realmente trabajar por la ciudad es porque hay cosas que te preocupan realmente a lo mejor a nivel urbanístico y que intentas entender desde... ¿Cuándo empieza esa preocupación por la ciudad? Es verlo desde otra óptica, ¿no? Porque, por ejemplo, los especialistas en el territorio, ¿quiénes son? Bueno, pues son los arquitectos, que son los que construyen la ciudad, los ingenieros, que son los que construyen las infraestructuras, y luego está un grupo de gente que siempre ha sido, a lo mejor, más aparte, que son los que interpretan ese paisaje o ese territorio, es decir, los que hacen los demás, los arquitectos y los urbanistas, ¿no? Entonces, interpretar el territorio, nosotros interpretamos las ciudades, ¿no? Entonces, en esa interpretación de esas ciudades, yo creo que es donde yo me identifico y me gusta, ¿no? Pues ya te decía antes, las cuestiones de casco histórico, la evolución de los cascos históricos, las zonas periféricas, los barrios obreros, en fin, es un poco todo, ¿no? Y ahí están pasando muchas cosas, pero no en Zafra, en cualquier ciudad de España. Los problemas son casi siempre los mismos, ¿no? Pero realmente a la gente le importa, estos arquitectos, estos ingenieros, ¿le importa la opinión de un geógrafo? ¿O debería, o a lo mejor lo hacen más bien así, decir, bueno, parece que el geógrafo, como tú dices, está ahí atrás, pero yo creo que es la primera consulta que debe hacer cualquier persona que se plantea hacer algo en una ciudad, porque el estudio, porque mejor que tú no sabe nadie cómo está ordenada la ciudad. ¿Realmente se consulta? Hombre, cada vez entramos más en lo que son los planes de urbanismo, los geógrafos. El estudio del medio físico, por ejemplo, es una tarea que es nuestra, el medio físico, humano y económico. Entonces, eso es importante a la hora de analizar, antes de que es como el médico. Cuando tú llegas a una consulta, lo primero que te hace el médico, ¿qué? Te analiza y luego te diagnostica. Entonces, para dar una solución, un diagnóstico a ese problema o esa cuestión que estamos tratando, lo primero que hay que hacer es analizarla. Entonces, en ese análisis es donde nosotros entramos. Al margen de luego de la opinión, claro, que también damos, ¿no? Pero en el análisis del medio físico, humano y económico es donde son tareas exclusivas nuestras, porque muchas veces los planes de urbanismo se hacen como se hacen mal, porque no se ha hecho un estudio previo en serio. Y entonces salen las cosas que salen. El que luego ordena la ciudad no sabe cómo va esa ciudad, por dónde camina la ciudad, qué problemas tiene. ¿Se hace a tontas y a locas muchas veces? Sí, porque muchos planes son copias de copias. Y no se va realmente al grano y las cuestiones prioritarias de la ciudad, ¿no? Entonces, hombre, yo que tengo ya un pequeño bagaje en el estudio de lo que son los planes, el planeamiento de las ciudades, no de Zafra, sino ya de otras ciudades en Extremadura, pues vemos que siempre ocurre lo mismo. Es decir, el que está ordenando la ciudad muchas veces se encuentra en un vacío de saber por dónde camina esa ciudad o cómo tiene que ordenar la ciudad. Y es porque no se ha hecho un estudio realmente más profundo de cuáles son las problemáticas de esa ciudad, ¿no? Entonces, pues bueno, salen luego las cosas que puedan salir, ¿no? A veces están bien y otras veces no están tan bien.
Muchas veces uno piensa que, claro, que cuando uno se mete en cosas urbanísticas y tal, pues bueno, normalmente pues asuntos de dinero puede resultar en muchas ocasiones, porque bueno, todo el mundo sabe esa explotación inmobiliaria que hay últimamente y que ha habido siempre, pero realmente Zafra, desde que empezó a ser ciudad, ¿cómo estuvo diseñada en un principio? Porque dentro del capítulo, de uno de los capítulos en que estructuras el libro, es el origen de Zafra como ciudad. ¿Por qué se creó Zafra y de qué forma? ¿Cuál fue esa iniciativa? Bueno, lo que ya conocemos, eso está ya archicomprobado, ¿no? El cruce de caminos, la cuestión comercial, el trato ganadero, las majadas de pastores, todo eso, la confluencia de gentes y de culturas, pues llevaron a diseñar o a crear esta ciudad, ¿no? Más cuestiones de tipo de suficiencias en agua, suficiencias en muchos tipos de cosas, ¿no? De huertas, todo lo que podía hacer posible el abastecimiento de una ciudad, ¿no? Entonces se creó en este punto, realmente desde el punto de vista árabe, que es casi que es donde podemos arrancar lo que es la primera, por lo menos las primeras iniciativas como ciudad, ese camino que iba de Badajoz a Sevilla, ¿no? Árabe, noroeste, sureste, pues pasaba por aquí. Y si eso lo unimos a los ramales que cruzaban de norte a sur, de Vía de la Plata, que también descendían hasta esta zona, pues Zafra se encontraba en un punto privilegiado. Vamos a intentar trazar una cruz que sería, que ahora mismo para la gente que no está viendo, que se sitúe un poco, 630 y 432, Nacional 432. Vamos a decir que era, por ejemplo, como una especie de cruz que cruzaba lo que era Puerta de Badajoz, Arco del Cubo, entendido para todo el mundo, Puerta de Sevilla, a final de la calle Sevilla, y luego Puerta de los Santos, hacia los Santos, y Puerta de Jerez. En esa cruz se creó Zafra. En ese núcleo, se creó ese núcleo, como decía, con las suficiencias de agua y las suficiencias de todo tipo, ¿no? Y bueno, realmente el impulso verdadero y primero fue el de los duques de Feria, ¿no? Condes y duques de Feria. Entonces, pues ahí es donde arrancó, se amuralló ese primer núcleo y dio rienda suelta a lo que con el tiempo sería la ciudad, ¿no? Pero ya estamos hablando del siglo XIX, desde el siglo XIV aproximadamente hasta el siglo XIX, fíjate lo que ha pasado, ¿no? Han pasado muchas cosas. Uno de los problemas y una de las cuestiones más interesantes que ha tenido Zafra es la feria ganadera, ¿no? El traslado de la feria ganadera, desde casi el mismo centro generatriz de la ciudad hacia la periferia, ¿no? Y eso pocas ciudades pueden decirlo. Es decir, pocas ciudades han tenido una feria tan dentro y tan fuera de la misma ciudad, ¿no? Porque vamos a decir, la Plaza España, lo que era el campo de Sevilla, Plaza España, donde estaba el núcleo, que se ha ido desplazando y con ello se ha ido desplazando la ciudad. Sí, pero incluso podemos hablar de rodeo de ganado, si se puede decir así, o de ganado, casi en la Plaza Grande, ¿no? En esa Plaza Grande. En ese recinto también podemos hablar de las primeras ferias ganaderas, ¿verdad? Y cómo realmente se fue trasladando hacia las afueras del núcleo, porque claro, cuando se edificó la iglesia de la Candelaria, evidentemente ese rodeo, esas pequeñas ganaderías, etcétera, estaban ya sobrando ahí. Y entonces se tuvieron que trasladar, ese fue el primer traslado. Y a lo que tú dices, a la Plaza España, etcétera, ¿no? Y toda la zona de Ronda del Pilar y todo eso. Y a partir de ahí fue el segundo gran salto, que fue al campo de Sevilla. Y luego, si quieres, el tercer gran salto, que es donde actualmente lo conocemos, el ferial, ¿no? Pocas ciudades pueden decir que haya habido una progresión y al mismo tiempo una progresión del ferial y una progresión inmobiliaria al mismo tiempo. Por eso Zafra es paradigmática, no ya en Extremadura, sino podemos hablar casi de España, ¿no? En ese sentido. Luego está la condición de ferrocarril, que eso hizo también que creciera por otro sitio. El ferrocarril fue primordial en la evolución de Zafra, ¿no? Sí, el ferrocarril, por supuesto. Estamos hablando de 1870. Cuando llega aproximadamente esa fecha, es cuando llega el ferrocarril, la primera estación de Zafra, porque la otra, la de Zafra-Huelva, es posterior, que la gente se piensa que como un edificio así, como más antiguo, ¿no? Pero no, ese es de 1917, ¿no? Es la de Zafra-Huelva. Entonces, a partir de ahí se crea un eje kilométrico, que es la carretera de la estación, y a partir de ahí es el fermento de la primera industrialización de Zafra, con los talleres Díaz de Terán, 1883, los coloniales Alejo, que ya han desaparecido, muchas cosas que han desaparecido ya, ¿no? De esa vía de la estación que ha sufrido un cambio tremendo, ¿no? De hace unos 40 años hacia acá. Yo me acuerdo de pequeño, ¿no? Como era un barrio, si quieres decirlo, industrial, entre comillas, ¿no? Y cómo es ahora un centro realmente residencial y hasta comercial, ¿no? Se ha transformado totalmente. Queda alguna industria todavía, pero bueno. Luego hablaremos un poquito de esa
eliminación a lo largo del tiempo de esas casas de obreros, de esos edificios antiguos, realmente cómo influyen en el desarrollo de la ciudad. Vamos a hablar del libro. Más de 900 documentos durante más de 12 años que has consultado para este volumen, estos 2 volúmenes que van en el libro. ¿Cuánto has tardado? 12 años aproximadamente. ¿Te ha sido difícil estructurar el libro y cómo lo has estructurado al final? No, difícil no ha sido estructurar el libro, estaban claramente las etapas o las épocas, ¿no? Lo que sí es, hombre, 12 años no es enteramente dedicados al libro, ¿no? En esos 12 años, pues lo que tú has leído antes, ¿no? Uno está en conferencias, en actos, en presentando cosas y en otras actividades, ¿no? Y trabajando también, que también se trabaja, ¿no? Pero sí, cuando yo acabé el otro libro, en el 94, me planteé que, y nos planteamos, tanto yo como el mismo catedrático de la universidad, ¿no?, que me ha dirigido el trabajo, Antonio Campesino Fernández, que, bueno, en esto es una eminencia en España, no estamos hablando de Extremadura, y es de nuestra universidad, ¿no? Y entonces, pues, realmente no me costó estructurarlo, porque había 2 etapas muy claras. Del 40 al 75 es la etapa franquista, y de la etapa del 75 al 95, de la etapa democrática, donde realmente se está cociendo todo lo que la ciudad tiene ahora. Entonces, me parecía interesante partir de los orígenes de la ciudad de ahora para ver qué le está pasando o qué le ocurre a esta ciudad, ¿no? O por dónde camina, o si el urbanismo va bien o va mal, etcétera, ¿no? Entonces, esas eran las cuestiones. Y por eso no ha sido problemático ni difícil. Además, muchas de las fuentes estaban aquí en Zafra, en el archivo histórico local o municipal, y también en los archivos provinciales de la Diputación, incluso en el archivo nacional. He tenido que consultar archivos de toda clase, ¿no?, para hacer un trabajo, hombre, medianamente bueno, ¿no? Entonces, lo que tú decías, son 911 documentos solamente en el archivo de obras del ayuntamiento. En el archivo de obras, solamente. En el archivo de obras del ayuntamiento. 911 documentos que, hombre, no he leído todo, porque evidentemente no se puede leer todo. Para salir tarumba, imagínate. Y eso. Pero realmente sí tengo una. El archivo de la oficina de obra, que realmente estaba un poquito mal, tuve yo que hacer una pequeña primera ordenación para aclararme yo primero. Pues claro, entre esa vorágine de documentos, pues uno como que se tenía que ordenar primero uno, ¿no? Y para ordenarse uno, primero hay que ordenar lo que vas a estudiar, si no, no lo puedes estudiar. Entonces tuve que hacer una primera clasificación por año y a partir de ahí, bueno, pues ahora ya está mejor el archivo, ¿no? Y hay documentos muy interesantes ahí, ¿no? Tuvimos el otro día oportunidad de ver, he sido un privilegiado gracias a hablar, de ver un poquito cómo era este libro, planos impresionantes, ¿no? Del año 31, anteriores, incluso el primer plano, ¿no?, de Coello, que es de 1850 aproximadamente. Planos interesantes, y algunos, ya lo verán en el libro, algunos antiguamente, como no había profesionales, vamos a decir, eméritos en planificaciones y tal, en cartografía, pues hechos a lápiz, ¿no? Anotaciones a lápiz, hechos por un albañil, ¿no? Efectivamente, por el maestro de obra, que casi siempre era el más entendido en las obras del pueblo, ¿no? Porque nosotros arquitectos no hemos tenido hasta el año 92. O sea que, date cuenta, ¿no? Desde que se creó el primer plan medianamente serio de la ciudad, no el del 69, sino el del 59, que es el primer proyecto de urbanización y de extensión del campo de Sevilla, que es donde está todo el lío que te he contado de lo de la feria con los proyectos inmobiliarios, ¿no? A partir de ahí no teníamos arquitectos, teníamos un aparejador municipal, y gracias a Dios, ¿no? Incluso el ingeniero lo teníamos que contratar de la Diputación para casos esporádicos, de la Diputación Provincial. Por lo tanto, hasta el año 92 no contamos con arquitectos a tiempo parcial, incluso. Ya tenemos, gracias a Dios, pues una plantilla media, que eso también es interesante, ¿no? La plantilla que compone el servicio de obra, ¿no? Que en otras ciudades más grandes pues ya son gerencias, donde entran otros especialistas también a valorar y a estudiar la ciudad, ¿no? Una de las preguntas que viene a colación de todo lo que me has dicho es los planes urbanísticos. Estamos hablando del 59, del 69, no había arquitectos, bueno, cosas que iba un poquito muy azarosa la vida de lo que es la complementación de la ciudad. ¿Por qué los planes urbanísticos, muchos de ellos, no tuvieron el éxito? Que esto es algo que me llama la atención.
que se cortaron en un plazo corto, que luego no se estableció lo que en principio se iba a establecer. ¿Por qué fracasaron muchos de esos planes? Porque no eran planos y planes cercanos a la realidad. Volvemos otra vez a decir lo mismo. Cuando se hace un estudio que no está en la realidad, pues salen cosas que luego no se cumplen. Entonces, lo que pasó en el 69 con el primer plan general de la ciudad, Zafra tiene el primer plan general en el 69 y el primer proyecto de ordenación del casco histórico es del 65. Entonces, declarado oficialmente por Bellas Artes, ¿no? A partir de ahí se empieza a analizar la ciudad. Y no sale bien porque estamos donde estamos, en la época del desarrollismo español, años 60, sea 600, todo el mundo se va a la playa, turismo, vamos a crecer mucho, las ciudades van a crear mucho suelo y van a crecer exponencialmente en población. Zafra, por ejemplo, se pronosticó que en 20 años aproximadamente, hasta el año pues 79-80, debería tener pues 35.000 habitantes. Y estamos en el año 2007 y tenemos 16.000. Es decir, ¿dónde está ese suelo que se creó? Pues evidentemente no se cumplió prácticamente nada. Por ponerte un ejemplo, en la Torre de San Francisco, y ponerle un ejemplo a los espectadores, en el año 69, con el primer plan, se creó un primer plan parcial, quizás el más interesante, pero el menos hecho, que fue el de la Torre de San Francisco, ¿no? Y fíjate, hasta ahora no se ha empezado a perfilar la ciudad con edificios por allí. Sí, porque solamente podemos recordar Santa Brígida, el grupo de viviendas y ya está. Las 48 viviendas del Patronato Santa Brígida, que quedaron ahí aisladas durante, pues eso, desde el año 74 hasta el año 2000, 2002, que se ha empezado a edificar en aquella zona, ¿no? Entonces date cuenta, y aquello era un plan parcial monstruo, cogía toda la zona esa, ¿no? Bueno, donde están ahora los cacharritos del ferial y las urbanizaciones que están ahora allí, ¿no? En la Torre de San Francisco, y no se hizo nada. Entonces, evidentemente ese suelo pues no se aprovechó, no se ejecutó, ¿no? Y como eso muchas cosas, pero no en Zafra, sino en cualquier ciudad de España. Algo que me llamó la atención fue que la Albuera, hoy como conocemos el paredón de la Albuera, es del año 64, empezó a construirse y se estipulaba para 20.000 habitantes. Un poco sin pensar lo mejor que había que darle la Albuera agua a otros pueblos alrededor, pero se lo va sumando y salen los 20.000 habitantes. Curiosamente eso fue casi un acierto ahí. Vamos a decir, si me permiten coloquialmente la expresión, una potra, en ese sentido, ¿no? ¿No? Fue una suerte porque eso estaba preparado para Zafra desde el año 60 y tanto, cuando Francisco Luna hace las gestiones para comprar el pantano al conde de Tilly, que era de Almendralejo. Era curioso, ¿no? Y hacen esas gestiones y salen bien, y entonces se pronosticó hacer un pantano, pues para unos 20.000 habitantes, que luego se nos ha sumado a La Puebla, Medina, etcétera. Entonces, pues hemos tenido suerte porque ahí se ha encajado bien el tema, ¿no? Y bueno, la Albuera ha sido muy importante en la ciudad, ¿no? No solamente esa Albuera, sino la otra Albuera del campo de Sevilla también, ¿no? Que también tiene su historia, ¿verdad? Y bueno, ahora estamos como estamos, ¿no? Cuando padecemos las sequías de verano, pues tenemos que tirar de los molinos, ¿no? Y bueno, también ha sido una obra buena, ¿no? Para Zafra, en ese sentido, ¿no? Así es que lo de la Albuera fue una de las cosas más importantes que hubo en esa época, porque fue el abastecimiento de agua Zafra, de agua corriente. Pero sí, claro, antes incluso podemos remitirnos al siglo XIX, incluso que había batallas por el agua y la gente bebía el agua, tenía agua corriente, que hablábamos el otro día en plan de broma, pero corriente de la calle, que corría por la calle, porque solamente la gente de dinero pues tenía agua. Y mucha gente, incluso a este palacio, que era el Conde de la Corte, venía incluso a abastecerse de agua, ¿no? En el pasado. La calle del agua, sin ir más lejos, pues pasaba el arroyo, el agua por el medio de la calle, y bueno, eso es el agua corriente, ¿no? Entonces, esos proyectos empiezan en el año 60 y tanto, y hasta el 70 no hay un primer abastecimiento desde la Albuera, ¿no? Desde el año 70, y luego ya cuando se ponen las compuertas en la Albuera del Castellar, ya más adelante, en el 74, ya permite hacer un abastecimiento más grande, un volumen de hectómetros cúbicos más mayor, y por tanto ya la ciudad no tiene ese problema, ¿no? Esa problemática. Entonces, lo del agua, pero ¿dónde empieza el problema del agua? Eso está estudiado también en el libro. Los primeros intentos de traída del agua son de 1922, de dos zonas de pozos de Zafra, que son el Zamorino y el Pipoleo, que son dos zonas que están cerca de la Torre de San Francisco. Y que de ahí se empezaron a traer los primeros ramales de agua. De hecho,
es lo que abastece al Pilar de San Benito. Es una tubería que llega hasta la Torre de San Francisco. Entonces se hicieron unas catas, pero en el año 1922, pero no tuvo efecto, no daba el suficiente rendimiento de los pozos. Y luego en el 50 y tanto, el 56, 57, se hacen otras catas por la Diputación Provincial en la Sierra de los Santos, en la Cortapisa, también para la traída de agua, y tampoco. Y antes, incluso me estoy acordando ahora, del año 48, desde la Alconera, desde el manantío de la Alconera, de donde está el albergue ahora del manantío de la Canal, pues allí hubo un proyecto, pero tampoco resultó posible porque había que hacer unas expropiaciones muy fuertes de terreno. Estamos hablando del año 48, posguerra, por tanto, la verdad es que fue difícil hasta allá a la Albuera, en el año 64 que empezó a moverse el tema, ¿no? ¿Cuántas batallas para llegar hasta donde estamos, ¿no? Zafra es un modelo de ciudad, o por lo menos así se contempla en tus libros, y actualmente, ¿cómo está Zafra respecto a otras ciudades que podíamos hablar como Almendralejo, Villafranca, a nivel de ordenamiento? ¿Se respeta, se cumplen los criterios por parte de los arquitectos, los inmobiliarios? ¿Cómo está el tema? Hombre, ten en cuenta que Zafra tiene ventaja con respecto a otras ciudades. Me ha citado hasta el mismo Almendralejo. Date cuenta que hasta el año 69, que fue el primer plan general de Zafra, muchas ciudades, no digo yo ciudades de Extremadura, sino ciudades, incluso las capitales de provincia, alguna de las dos no tenía aprobado todavía un plan general. O sea que Zafra estaba, vamos a decir, partía con un punto a su favor, ¿no? Mientras que por ejemplo, Cáceres no tenía todavía plan general, a pesar del casco histórico tan impresionante que tiene, ¿no? Entonces, a partir de ahí, realmente estábamos como salíamos en la carrera mejor situados, ¿no? Pero claro, lo que te comentaba antes, ¿no? No es que no se haya aplicado, sí se aplica. Evidentemente yo creo que Zafra mantiene un casco antiguo, un casco histórico, bastante bien conservado dentro de lo que es lo que son las ciudades, ¿no? Porque vemos los problemas que hay tan grandes en los cascos históricos. Como no haya una declaración oficial, como no haya un patrimonio de la humanidad, o como no haya algún interés de algo de singularidad del patrimonio, pues el deterioro es casi progresivo. Entonces ahora estamos en una fase de recuperación. Y Zafra, pues dentro de lo que cabe, por tener esa declaración del 65 de casco histórico, ha respetado relativamente bien el patrimonio. O sea que nos podemos considerar afortunados, ¿no? Al margen de, bueno, de algunos pequeños impactos o cosas que se han ido dejando en el camino, pero es normal, ¿no? Es como en la vida de un hombre, todo no va a ser perfecto. Hay zancadillas, hay caídas y etcétera, ¿no? Es así. Siempre hablaremos que detrás de eso también la educación y que la gente sepa. Yo creo que el libro de Blas también es importante, aunque es un libro que tiene su carácter científico, evidentemente, pero que además es divulgativo en el sentido de que para respetar el patrimonio, para crear buenas ciudades, hay que conocerlo. Y hay que marcar unas pautas que además incluso al final del libro hace como un glosario de pequeños, vamos a decir, cosas, vamos a decir, manchoncillos que hay dentro del urbanismo que se podían arreglar, porque son cosas que se pueden arreglar y están de mano de cualquier ciudadano, ¿verdad? Un anexo documental. Un anexo. Documental al final del trabajo, donde Hombre, porque no me parecía dejar el libro a lo mejor en el año 95 sin tratar pues lo que la ciudad tiene ahora, ¿no? De problemas o de incertidumbres, ¿no? Y también de buenas cosas, porque es todo, ¿no? Entonces, pues, obras que se han hecho bien, pues también. O sea que no, evidentemente Zafra ha sido una ciudad que, como te decía antes, se ha respetado bien el patrimonio, se ha edificado relativamente bien, se ha ido elaborando a partir de la época democrática, se ha ido haciendo planes parciales reales con respecto a la población, al crecimiento de la ciudad y por tanto se ha ido edificando de una manera armónica y equilibrada con respecto a otras ciudades. O sea que no nos podemos quejar en ese sentido, ¿no? Estaba claro cuáles eran las líneas de edificación o de construcción en la ciudad, en torno a la carretera de la estación, la carretera de la Puebla, etcétera. Ese era el primer crecimiento, al margen de los nuevos crecimientos que están surgiendo ahora, traspasando la 432 hacia el Ferial y por la zona también de la zona oeste, la zona del Muladar, ¿no? También ahí ha habido operaciones de actuaciones aisladas, ¿no? Entonces, pero el crecimiento realmente es el crecimiento sur y este de la ciudad, ¿no? De hecho, las ciudades normalmente, pues, se podría decir, a lo mejor, dime en qué ciudad vives y te diré como quién eres, ¿no? En el sentido de que también marca la identidad. Se puede, a través de las calles de una ciudad, se puede estudiar realmente el humanismo de esta ciudad.
es el diseño de una ciudad es reflejo realmente de sus ciudadanos, ¿no? ¿O no? Hombre, por supuesto, cómo traten a la ciudad los ciudadanos, cómo sepan qué es su ciudad y cómo se la hayan enseñado, lo que han aprendido de esa ciudad es lo que podemos respetar. O sea, si no tenemos esas premisas, realmente eso es como en todas las cosas en la vida, ¿no? Si no educamos a la gente ambientalmente, que es un edificio, enseñarle a los niños, por ejemplo, a hacer un paseo y a que dibujen un edificio y luego enseñarle una pequeña historia, como si fuera un cuento, ¿no?, de ese edificio. Estamos creando así también ciudad, y una ciudad equilibrada y armónica y sostenible, porque ese chico, ese niño, cuando sea mayor, pues sabrá interpretar, sabrá ese edificio, qué características tiene, y lo cuidará y lo respetará por el valor que ha tenido, ¿no? Entonces, eso es muy importante, la labor pedagógica y la labor ambiental que se puede hacer con los niños o con los no niños, con los adultos, ¿no? También, o sea que es muy interesante ese del conocimiento de la ciudad, pero verdadero, ¿no? Por sus calles, como tú decías, ¿no? Lo de juntarte con el vecino de al lado y tener la relación que siempre se ha tenido, de la vecina cuando le pide el perejil a la otra y le explica que su casa tiene una gotera y que el albañil no ha venido y tal, y entonces y la vecina entra en su casa y descubre una bóveda y se lo dice al marido, y el marido es maestro albañil, y entonces el maestro albañil se lo dice al arquitecto, y el arquitecto va a ver la boda y le dice, pues usted tiene aquí una bóveda que es impresionante lo que tiene usted aquí, ¿no? No se la deje caer. Entonces, cómo esa relación te va permitiendo el conocimiento de la ciudad, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? La verdad es que es muy interesante. Habría muchas preguntas que hacer en este sentido, pero normalmente siempre en las ciudades, como hay gente, el otro día un programa de televisión de una cadena de la televisión española, Redes, hablaban unos urbanistas que las ciudades están cambiando. Cada vez hay menos parques, nosotros afortunadamente todavía tenemos zonas verdes importantes, había muchas entonces también en el pasado, pero las plazas duras, estos sitios, ya la vivienda, porque ahora estamos con el problema de la vivienda juvenil, de que los jóvenes no pueden acceder a una vivienda, vamos a decir, fácilmente, y luego, por otra parte, hay gente que en sus propias viviendas, vamos a decir, gente de una posición económica más alta, pues tiene su jardín, tiene hasta su parque en casa, y que en ese sentido van a desaparecer hasta los parques porque de aquí a un futuro todo el mundo se va a hacer dentro de su casa su propio entorno. Eso también marca una incomunicación del futuro. ¿Tú ves que eso podría llegar aquí? Hombre, en perspectiva, ¿no? Al llegar aquí no, pero si vemos, lo que es el casco antiguo, las relaciones que se establecían entre esos vecinos que te decía antes, ¿no? Y lo que es, por ejemplo, el barrio de los Cármenes, pues yo creo que hay ciertas diferencias. Todavía en el casco antiguo, aunque se han perdido las relaciones humanas o sociales, pues todavía hay cierto acercamiento entre los vecinos, ¿no? Pues más o menos se conoce un poco la vida del vecino de enfrente, ¿no? Y no por cotilleo, sino por simplemente pues porque era así, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en los Cármenes, pues realmente las relaciones son más frías, ¿no? Hombre, yo no sé hasta qué punto, ¿no? Pues tampoco lo he estudiado, cuáles son esas relaciones, pero la urbanización Los Cármenes y la urbanización Pico Veleta y todo eso, realmente es como si fuera un barrio dormitorio de la ciudad interior de Zafra. En versión pequeña lo que se está produciendo en grandes ciudades. Que dentro de una ciudad hay varias ciudades también. Donde el ciudadano coge el coche, va a trabajar, vuelve, descansa y vuelve al día siguiente al trabajo. Y no hay relación de nada. Tú con el vecino no sabes ni cómo se llama. Y si eso es así, en las grandes ciudades. Entonces estamos creando, hay que hacer barrios más habitables, barrios vivideros, no esas colmenas, que también se va a otro tipo de urbanismo, un urbanismo más plano, horizontal, pero que realmente reproduce otra vez casi la misma perjuicios de relación entre las personas, porque si antes eran colmenas hacia arriba, ahora son pues colmenas a lo largo. A lo largo, ¿no? Entonces volvemos otra vez a lo mismo. Entonces habría que crear barrios residenciales, pero al mismo tiempo con servicios, con infraestructuras, con parques para los niños, con cosas que no dejar así las cosas sin rematar, ¿no? En muchas ciudades ha pasado eso. Ya gracias a Dios con la democracia, pues bueno, se va a ese tipo de barrio. Pero el problema de la incomunicación no es ya el tema de los barrios, cómo están diseñados, que también, sino el problema social que hay ahora, ¿no? Que hay una falta de comunicación entre las personas. Yo pienso que en muchos sentidos, ¿no? En las grandes ciudades estamos hablando, ¿no? Hombre, todavía aquí, pues más o menos te relacionas con todo el mundo, se relaciona con todo el mundo. Pero en las grandes ciudades, evidentemente, eso se ha perdido, ¿no?
Son cosas interesantes que hablar. Vamos a ir un poco terminando en el sentido de que ahora mismo, con toda la información que has vertido en tus libros, ¿cómo definirías a Zafra? Hombre, eso es muy difícil definirlo, ¿no? Bueno, yo pienso que Zafra es una ciudad bien construida, que tiene una riqueza patrimonial muy interesante, que guarda un patrimonio desde el punto de vista social y cultural muy importante, como es la Feria de Ganado, y que tiene pues un peso, aunque lo de los pesos comarcales, eso hay que analizarlos bien, ¿no? Qué cabeceras de comarca y quiénes se llevan los servicios, pero yo pienso que Zafra ahora mismo está relativamente bien situada en el mapa como para que sigan llegando aquí servicios e infraestructuras y equipamientos de las que siempre se ha dotado esta ciudad, ¿no? Esta ciudad siempre ha tenido unos buenos equipamientos, el parador de turismo, por ejemplo, el ambulatorio de la Seguridad Social de 1948, es decir, hay que apostar por eso, por una ciudad, lo que ha sido siempre Zafra, una ciudad comercial de servicio con una riqueza patrimonial que hay que cuidar y valorar, respetar y enaltecer, ¿no? Eso es lo que yo pienso, y que desde el punto de vista constructivo está realmente, bueno, bastante bien, ¿no? Diseñada y construida en general. ¿No se te queda alguna vez la sensación de que las ciudades evolucionan, pero a cambio hay muchos vestigios del pasado que se eliminan? Casas de Obreros, Avenida de la Estación. Supongo que son sentimientos incluso contradictorios. ¿No? La ciudad tiene que evolucionar, pero ya no hay la Casa de los Obreros, ya no existe esos coloniales que antes hablaba, y esa historia que ahora mismo, bueno, estamos hablando de que tenemos patrimonio del Mudéjar, pero hay un patrimonio industrial. Es interesante que eso, lo que decía antes de los planes de urbanismo, no se han incluido edificios interesantísimos de Zafra, que habría que meter, ¿no? Por ejemplo, el Hotel Cabaña, la vivienda que está de esquina en la Plaza de España de 1922 de los hermanos de Pedro Fernández y Rodríguez Pina, ese edificio en la esquina en chaflán, amarillo, muy bonito. Edificios singulares como la industria, que estamos hablando de la carretera Estación de 1941, la fábrica de caramelos y chocolates de Jonarte, son edificios con cierta singularidad en nuestro espacio urbano como para incluirlo, para meterlo directamente en los planes de ordenación, para el respeto, ¿no? Y eso es lo que realmente se ha olvidado, ¿no? Que siempre nos estamos centrando en la ciudad histórica, en el Mudéjar, en lo que es el castillo de Duques de Feria, en fin, todo esto, pero hay otro patrimonio que también ha dicho mucho de esta ciudad, ¿no? Y entonces hay que ver qué señas de identidad son buenas también respetarlas, porque claro, no podemos entrar con la piqueta y decir, bueno, esto tiene 100 años y destruirlo, ¿no? No, eso ha tenido un peso en la ciudad, que es el desarrollo primero y originario de la ciudad industrial, y por tanto habrá que conservarlo, ¿no? A ver si a partir de ahora, pues lo poco que nos queda ya de industriales, etcétera, pues lo mantenemos vivo, ¿no? Yo creo que es importante que la historia de una ciudad no se resume del siglo XVI, siglo XVII, sino que hay un antes y hay un después hasta ahora, ¿eh? Hay muchas cosas que hablan en ese sentido. Bueno, Blas, decimos que la presentación el día 19, Parador de Turismo, la capilla, la hora 8:30, Sí. para descubrir la ciudad, la historia de una ciudad a través de Blas Toro Fernández, natural de Zafra, un investigador con un bagaje impresionante a la hora de investigar cómo se mueve la ciudad y por ende todo lo demás. Y bueno, muchísimas gracias por tu atención. Y como decía en la presentación de tu libro, Sí. el primer libro de arquitectura y urbanismo zafrense, la ciudad se mueve como se mueve la vida. Es aquella frase de Fernando Chueca. Pues con eso vamos a despedir, que la ciudad se siga moviendo y se siga moviendo la vida de esta ciudad. Muchísimas gracias. Si quieres añadir algo. Pues nada, que le espero a la gente a las 8:30 el día 19, que bueno, a nivel de Extremadura yo creo que va a ser un libro bastante novedoso desde el punto de vista regional, porque es la primera vez que se estudia una ciudad entera desde el punto de vista de la geografía urbana y bueno, creo que puedo aportar o se puede aportar bastantes cosas con el trabajo, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias a toda la gente
y que me ha ayudado a hacer el trabajo, ¿no? Y bueno, allí nos veremos en el parador. Hoy nos vemos y agradecer a los propietarios de la Casa Palacio del Conde de la Corte que te ha tenido bien, pues está aquí con todos ustedes desde aquí, en este lugar y en este día tan maravilloso. Hasta la otra. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Adiós. Drop it.